hasta que veas que el del espejo la capta. De veras, es muy interesante ese ejercicio, ¿eh? Es muy poderoso. Yo lo he hecho muchas veces. Estando frente al espejo, muy pocas veces tienes permiso de estar contigo. Arreglas al que está ahí, pero no estás con él. Entonces date ese chance, estate en el espejo, platícale al del espejo y capta algo. Okay. Hasta que el del espejo lo capta. Otra manera de abordar el tema de la plática es preguntándote, si yo no fuera mi fórmula ganadora, ¿quién sería? Es otra manera de abordar la plática. Dice, condiciones de satisfacción para las pláticas. ¿De dónde vas a obtener este material de la plática? Tiene que ver con esto. ¿Qué posibilidad te inspira, te llama, te prende? Estas palabras que estás diciendo, ¿te inspiran? ¿Te hablan? ¿Te llaman? Es como cuando estás platicando con alguien, estás inspirado. Si le das la plática a alguien y nomás dices, yo soy tengo que hacer la pinche tarea que me mató. Sí, es como que flojera. O sea, si tú declaras quién tú eres como posibilidad, estás prendido, causa una alteración de ti esa expresión, ahí es donde puedes empezar a buscar. Dice, cuando te plantas en el futuro, ahí no hay nada. No te preocupes acerca de lo que vales, acerca de lo que crees, si lo van a aceptar, si te van a rechazar. Despreocúpate, escucha tu hablar. Si lo que dices te toca, así ¿sabes? Te conmueve, ese es el valor, eso es lo que está para decirse. ¿Sí está claro hasta ahí? Entonces, ahora, déjame decirte el otro ingrediente para hacer las pláticas. Saquen su cuaderno otra vez. Las pláticas. Entonces, escribe, ¿hicieron lo de las metas y eso? Metas, valores, ¿sí? ¿Estándares? Ok, ahora, pónganse a leer eso de las metas, los valores, los estándares. Agreguen, no, eso está bien. Establezcan, ahora, producto de eso que hicieron, ahora van a seleccionar metas que para ustedes valen la pena, aunque no lleven a cabo. Sí, les voy a dar permiso de que inventen. No importa que se salgan de la basílica, yo voy a conseguir la paz en el mundo. No me importa si es de ese pelo. No pienses que si la puedes o no realizar. Serían metas que a ti te interesaran. Y dilas ahí, exprésalas, ¿no? ¿Sabes cómo sabes que es algo que para ti vale la pena? Cuando lo escribes, hay una sonrisita. ¿Sí? Sea cual sea tu meta, la manera de saber si de veras es algo que vale la pena para ti es, nota este movimiento, es muy sencillo darte cuenta. En ese cambio, ya, ahí péscala, ¿no? Esa es. Entonces, escribes por lo menos 3 metas que te den ese estado de felicidad. Por lo menos 3 valores. Ahora, al final, ya que los tienes ahí, las metas, las 3 metas y los 3 valores, los ves, así ya los tienes, escritos ahí, y dices,
¿qué clase de persona viviría de esa manera? Ahí es donde empieza quien tú eres. Si notas toda la preparación para la conversación, entonces la plática, lo importante no es la plática, lo importante es la preparación. Obviamente lo importante es la plática porque mañana vas a dar la plática. En algún momento de la mañana, de mediodía, vas a dar la plática. Y te vas a parar aquí al frente y vas a crearte ser a partir de esa preparación. Entonces, prepara. Tu tarea es preparar. Tu tarea es hacer la tarea. ¿Ok? Número 3. En la tarea. Empiecen a hablar a las personas que van a invitar al cóctel de celebración. Practiquen hablar español. No les digan la posibilidad de la transformación del mundo encarecido de... ¿Qué sé yo? No, hablen español. Hay 2 tipos de invitados. Personas que ya hicieron el EXIS 4 y son candidatos para el programa avanzado. Vamos a tener un siguiente programa avanzado, probablemente entre noviembre y diciembre. Entonces, si hay gente que conoces que ya hizo el EXIS 4 y que quieres, invítalo y que vengan a registrarse. ¿Sí? ¿Está claro? Entonces, el juego, mañana lo establecemos, pero el juego va a ser invitar a la gente a que ya vengan a inscribirse. Y si no vienen a inscribirse, que ya traigas tú su inscripción. Punto. Los del avanzado. Y personas que vengan a escuchar para registrarse a EXIS 4. Tus cuates, los que apenas van a venir, que no les has platicado mucho de lo que es, que estén aquí, que nos acompañen, pero que tengas tú el ánimo de que participen. ¿Okay? Diles a lo que los estás invitando y descubre el poder de compartirte. Descubre el poder de la invitación y descubre el poder de compartirte. No los curses. Compárteles lo que tú estás descubriendo. Selecciona 2 o 3 de los descubrimientos y diles, mira, yo he descubierto esto. Me di cuenta de que... Y ya, en ese compartir es que la gente empieza a escuchar posibilidad para ello. ¿Ok? ¡Ay, me pasé! Ok. Sí. Nos vemos mañana a las 10, por favor. Gracias, estamos trabajando bien. Lleguen todos, es un mal momento para bajarse. Regresen. ¿Ok? Bien. Nos vemos mañana, gracias, buenas noches. Dejen sus gafetes al salir. Mira tu ilusión, ¿no? Mira mi ilusión. Ser hermano del secretario tampoco es bueno, ¿verdad? Estar metido en tranzas de narcos tampoco. Ahora que insinúa. Vamos a quedar para disminuir la población. Hoy pues, está bien, ¿no? Para más para todos. Libre por Nos lean un par de noticias, coméntenlas, qué les da validez, qué no les da validez. Un poquito de ejercicio es obligarte a pensar, ¿no? Como la prueba intermedia. Sí. Bueno, yo tengo 2. ¿2 que señalaste? Sí, que a ver, dime. Por ejemplo, protestan contra policía neoyorquina. Ajá. ¿La leo? Sí. Dice, unas 3,000 personas, entre ellas numerosos haitianos, se manifestaron ayer frente a una comisaría del barrio de Brooklyn. Espérame tantito. Creo que están leyendo los suyos. Entonces, un momentito, ahorita coméntala ahí con tu grupito, están de 2 en 2. Pero, Mónica, acá con 2 en 2, Katy, incluyete con un grupo, vete para acá. Más que acá para tener verbo con... ahí ya vienen los demás. Ahí van a irse acomodando. Acércate, intégrate acá con estas damas o allá atrás con Fer. Y comenten unas noticias, ¿no? Ok, por favor. La canción se llama
el circo. Ahora son El prisionero y El general, se llaman las canciones. Dice: canciones en las que el grupo hace alusión a Mario Aburto y al general Jesús Gutiérrez Rebollo. El prisionero es Mario Aburto. Y entonces hablan de la relación, dice: los Tigres del Norte, ahora con Órale, ¿no? Aborrecía a Luismi el bolero, imagínate. No, ya le encontró el gusto el canijo, ¿no? Marco Antonio Muñiz, ¿quién? ¿No? Marco Antonio Muñiz, no es cualquiera el que lo dice. Reveló ayer que Luis Miguel aborrecía cantar boleros, pero sus colaboradores lo convencieron de incursionar en este género. Ve cómo sustentan, ¿no? El reconocido cantante mexicano, con 51 años de carrera artística, no es cualquiera, afirmó que el fenómeno Luis Miguel es el más grande que ha habido en México en muchos años. Pero además tiene autoridad, él es del medio, tiene conocimientos, es bien reconocido, le da un nivel, es lógico, es creíble. Sí, tienes todo lo que a lo que recurre el periodista para crear una realidad. Los periodistas venden realidad y la construyen en función a ganar el consenso. Sí, me acuerdo mucho el movimiento ese que hubo en la frontera porque Sabludovsky dijo algo. Dijo que ya se permitía la importación hasta ciertas cantidades. La gente salió a la calle y Sabludovsky tuvo que hacer una enmienda a lo que había dicho. Pero porque Sabludovsky lo dijo, ya era ley o era verdad. Ok, ¿qué más hay? ¿Qué captas de todo esto? Carla, ahora leemos tu artículo. Ok, unas 3.000 personas, entre ellas numerosos haitianos, se manifestaron ayer frente a una comisaría del barrio de Brooklyn, en Nueva York, donde un haitiano fue víctima de la violencia policial hace una semana. Varios de los manifestantes gritaban "criminales" y mostraban carteles en los cuales convertían una campaña de cortesía, profesionalismo y respeto, lanzada recientemente en el seno de las fuerzas de seguridad neoyorquinas, en corrupción, brutalidad policial, racismo, según las imágenes de las televisiones locales. La protesta fue organizada por el reverendo Al Sharpton, candidato a la investidura demócrata para las elecciones municipales contra el alcalde republicano actual, Rudolph Giuliani. Se trata de un problema de fondo que concierne a mucha más gente que la comunidad haitiana, explicó Sharpton. Es el problema de una ciudad entera. 2 policías fueron acusados de violencia sexual por haber herido de gravedad el 9 de agosto a Abner Luima, de 30 años, al sodomizarlo con un palo. Justin Bolt, de 25 años, y Charles Schwartz, de 31 años, quien se entregó a las autoridades el viernes, podrían ser condenados a una pena de cárcel de 50 años cada uno. Bolt niega las acusaciones. Mientras, el presidente Bill Clinton aprovechó su mensaje radial sabatino para exaltar el alcance educativo del reciente acuerdo presupuestal, en momentos en que es criticado por republicanos por vetar diversos de sus cláusulas. En su última alocución antes de iniciar un periodo de 3 semanas de vacaciones, el mandatario resaltó las nuevas provisiones que incluyen becas, créditos y donaciones. ¿Y eso qué tenía que ver, no? Si hoy es como metieron ahí un relleno ahí,
Pero bueno, ¿qué te dice eso de la realidad? Esto de la realidad es que al decir que son 3,000 personas, quiere decir que entre ellas hubo un acuerdo y están en desacuerdo con lo que pasó. Muy bien. Muy Entonces, bien. ok, están en desacuerdo y existe un acuerdo para protestar. Muy valioso. Se reunieron en el desacuerdo, en contra del acuerdo o en contra de una institución, incluso una institución que tiene hasta autoridad, que es la policía. Ok, bien, muy bien. Claudia. Tengo una que dice: el Instituto de Salud del Estado de México intensificó sus programas de difusión para evitar el contagio del virus de inmunodeficiencia, ya que actualmente se registra un promedio de 11 casos de SIDA semanalmente, afectado en mayor proporción a los jóvenes mexiquenses. María Guadalupe Arce de León, subdirectora de Atención de Salud del ISEM, indicó que los jóvenes constituyen el grupo más vulnerable y que por esa razón son el sector prioritario dentro de las campañas de prevención, ya que muchas personas que hoy tienen SIDA se infectaron durante su adolescencia. Refirió que en 1995 se registraron 832 casos de SIDA. Para 1996 la cifra se redujo a 731 y hasta finales de julio la cifra alcanza los 318 casos, con un reporte semanal promedio de 11, de acuerdo a información proporcionada por todas las instituciones del sector salud y otros organismos. Comentó que en México los jóvenes tienen su primer relación sexual a los 16 años en promedio y que el 85.8% de los casos actuales se contagia por transmisión sexual. Por esa razón, aseveró, es necesario que desde el hogar inicie la educación sexual y en especial el proporcionar a los hijos toda la información necesaria sobre este tema para que no se arriesgue y contagie el VIH. Arce de León detalló que en el Estado de México el rango de edad mayormente afectado es de 24 a 45 años de edad. La mayoría de los casos dentro de este grupo etario se han manifestado luego de un periodo de incubación del VIH de aproximadamente 10 años. ¿Este grupo qué? Es Etario. etario. Esto me puede ser Etéreo, ¿no? No, es como de etario. Grupo de edad, ok. Este grupo etario se han manifestado luego de un periodo de incubación del VIH de aproximadamente 10 años. De aquí continuó la importancia de enfocar las medidas de prevención hacia los adolescentes mediante estas campañas de orientación, las cuales se desarrollan con la participación de los medios de difusión, distribución de impresos y pláticas en unidades médicas y escuelas. Indicó también que además de las campañas de difusión, el sector salud implementa otras acciones para evitar el contagio del SIDA por otras vías, por lo cual se realiza un estricto control de la sangre, el cual ha permitido evitar la propagación del VIH por la vía de transfusión, de la que no se tienen casos desde 1990. Bien, ¿qué te dice eso? Bueno, pues que quien lo dice pues es la subdirectora de Atención de Salud del ISEM, ¿no? Sí, la máxima autoridad. Ok, ¿qué Y más? luego pues que me están poniendo fechas, ¿no? Con números exactos, porcentajes, de que sí tienen de veras pruebas como demostrar, ¿no? Y qué bueno que me pone aquí que si los afectados son de 24 a 45 años y hace como 10 años fue que se contagiaron, pues sí es lógico que en la adolescencia se contagiaron, ¿no? Y que se han estado intensificando, como se han bajado los números de casos, entonces hay que seguirle dando para que no se den, ¿no? O sea, los números de casos, o sea, los números, cuantificarlo es lo que me hace que sea creíble, ¿no? Ok, lo hace lógico, creíble, razonable. 11 semanales, incluso ya hasta crea una realidad de urgencia, ¿no? Sí. Como, ay, güey, 11 semanales. Aun cuando realmente ha disminuido, pero los semanales pues, sí, ya, 11 ¿no? semanales vende. Sí.
Ok, bien. Porque de hecho ese es el encabezado. Ey. 11 casos de SIDA semanales. Sí. Entonces ya lo ves. ¿En qué colonia? Edomex. No hay que vivir ¿De ahí. qué estado eres? ¿Qué tan cerquita vives? Dice Mónica, ¿qué tan cerquita? Sí. De que me hago un lado. A mí me dice, Pero no se pega por el aire, ¿eh? No. qué buena onda que estoy después de los 40, porque a los 45 ya no A hay. mí me dice que después de los, qué bueno que estoy después de los 40, ¿por qué? Porque ya el contagio es entre los 15 y los 45. Sí. Después de los 45 Ya estoy a la todo vuelta de rebasar esa edad. Yo sé. Estaba con un amigo. Y ya me freí, ¿no? O sea, estoy entre esa edad. Sí, exacto. Sí, estoy en ese lado, ¿no? Tenía un amigo que era otro urólogo y llegaba al hospital el día de su cumpleaños, ¿no? Y me dice, ese día cumplió él 40 años, 39 o 40 años. Yo tendría como 32, ¿no? Él era un médico de base ahí, del staff del hospital. Y me dice, te vengo feliz. Le digo, sí, ¿por qué? No? Dice, ya me escapé de los tumores de testículo. La edad entre los tumores de testículo es de 15 a 38. Eso es más o menos lo que dice la estadística. Y le digo, sí, güey, pero ya entraste a la de todos los demás. Sí, es como los números crean una cierta realidad, ¿verdad? Es como cuando, por ejemplo, es uno madre y es médico, además, empieza uno, antes de los 2 años tienen laringotraqueitis, bronquitis, etc. Después de los 2 años sí. es varicela, o sea que nunca se escapa uno porque de acuerdo al grupo de edad en el cual estén los hijos, siempre van a tener una enfermedad específica que padecer, ¿no? Claro, sí, además ahí les ven el cáncer de colon ahora, ya les toca, o el infarto. Grupo de riesgo, si no lo hagas enojar. O ya pasó y bueno, ya me salvé de esto. Ya. Sí, eso decía una amiga mía, una compañera en la facultad, decía, yo ya la rebasé, y ching que le das al avión. Cuando tomamos pediatría, ¿no? Sí, hubo un brote en una época. En fin, pero en fin, la edad y las cifras construyen una realidad que si las conectas, ok. Por ejemplo, aquí ahorita hay una realidad médica, ¿no? Hey. Sí, exacto. Y hay consenso. Sí, cuando me senté aquí dije, 2 doctoras. Y el doctor. Y el que nos cuida Y el otro ya atrás. Órale, esto ya se está convirtiendo en clínica. También una nota puede destruir una realidad, ¿no? Absolutamente. Mira, por ejemplo, hay una chiquitita que dice aclaración. En la entrevista publicada ayer sábado por un error de edición se atribuyó a Mario Ruiz Massieu la frase: una investigación bien hecha bajo otras circunstancias en otro momento político, necesariamente pondría en el banquillo de los acusados al presidente Zedillo, que formaba parte de una de las preguntas del reportero Hugo Martínez. Ofrecemos una disculpa al entrevistado y a nuestros lectores. Hey. Si estaba atribuida a Ruiz Massieu, pues, así como que ya estás embarrando hasta Zedillo. Claro. Pero si la atribuyes y aclaras que era parte de la pregunta que hizo el reportero, pues entonces vale sonreír. Hey. Sí, el reportero carece de autoridad para expresar esa clase de comentarios. Está cuestionando, no afirmando, y el Exacto, otro además. cambia de cuestionamiento a afirmación, y entonces ya es así como que empiezas a crear la realidad de que, ya ves, yo te dije, Zedillo estaba embarrado desde hace Claro. O ya ves, Zedillo, ¿no? Sí, Aquí o sea, está. puedes atribuir, puedes crear o destruir, ¿no? Hey. Sí, muy bien. Muy bien.
¿Decías algo? Ah, de que, bueno, ¿y qué pasa si ya no lo leíste eso, no? O sea, yo me quedé con la idea y esa fue ya mi realidad. Sí, y si no lees la aclaración, ya te quedaste con una realidad. Sí. Pero además, buena publicidad o mala publicidad, desdecir o no, ya está embarrado. Esa es la realidad que creaste. Hay una frase que me quedó un amigo, decía, calumnia que algo queda, ¿no? Calumnia que algo queda. Que algo queda. Es, Pues sí, lo que dicho, sea. lo he dicho, pero pues algo queda. Exacto, ¿no? Ya la dijiste realidad, ya hay existencia de algo. Tenemos que entender dónde existimos. Ahora, pregunta entonces, ¿dónde existimos? En los decires de los otros. ¿Dónde? Porque inclusive es no te preocupes porque hablen mal de ti, preocúpate si ya no hablan. Sí, me decía mi amigo. No, en la familia, en el trabajo, Sí. con los amigos. Entonces, donde tú no estás en ti, tú estás en las redes de conversaciones en las que participas. Si dejas de participar en una, te pierdes de la existencia. Si nadie habla de ti, ¿existes? O sea, me gustó mucho la película esa, aunque es un caso ahí medio jalado de ciencia fricción, ¿no? El de La Red, Sandra Bullock. La desaparece del mapa. Tú no existes. No estás en ninguna parte. No hay números, no hay registros. Pero de esta manera de estupidez, ¿no? Llegó el señor, este es su caso verídico, ¿no? En la frontera de Estados Unidos, y le dice, quiero sacar mi pasaporte. Pues, ¿dónde está? Pues no tengo ningún documento de qué. Y entonces dio los datos y regresó al tiempo, como a los 3 meses. Le dice, señor, permítame decirle que usted no existe. Y luego ¿Quién soy yo entonces? dice, pues sí, ahí estará, pero usted no existe. ¿No? Fue un caso muy sonado ahí en un lugar de la frontera en Ciudad Juárez, porque el cuate se plantó y dijo, pues si no existo, a ver cómo le hacen, porque voy a entrar y salir de su país. Pero ustedes son los que están dictando o dictaminando que yo no existo, pero aquí estoy. Se volvió un lío legal, ¿no? Entre que si era de tal lugar, bla, bla, bla. Entonces, lo que dice esa experiencia, o si oyes esta de la red, o si te empiezas a ver tú mismo, es tú y yo no nos damos cuenta dónde cobramos existencia es en las conversaciones. Mientras no hay conversaciones, es tan interesante. ¿Sabes de matrimonios en donde el que se ha muerto le siguen guardando su recámara? Su ropa, y la lavan ¿Está muerto? El Día de Muertos, ¿no? Su comida especial, ese bonito. Sí, le guardan su lugar, no te sientes en ese lugar porque era el lugar de papá. O los dichos, ¿no? Yo, a mi abuela ya está, a mis galanes, a mi abuela Bartola, que yo nomás la acuerdo si me visita, pero dichos, a él sí decía mi abuela Bartola. Y luego ves al otro que se lo dice a su familia, ¿no? Claro. Y entonces ya existe la abuela Bartola para todos, aunque nunca la hayan conocido. Sí. ¿No? Entonces cobras existencia en conversación. En Sabiduría Limitada, yo encontré que toda mi conversación de muerte era totalmente heredada de todo el rollo que traía. Mi abuela tiene, la mamá de mi mamá, como 60 y tantos años de muerta. Nadie la conoció de los nietos.
Y todos, por ejemplo, todos mis hermanos aprendimos a quererla, amarla, respetarla y hasta a llorarla. Por mi mamá. Sí. Nada más que 20 años se murió, ¿no? Y yo ni la conocí. Sí, construye, bueno, digo, no, hay un caso más o menos sonado, ¿no? El chamaco que se murió hace 2000 años, ¿no? El muchachón ese que alentó a las revoluciones, ¿no? Pero vive en nosotros. Sí, pero ¿quieres oír cuál es la realidad? Donde se construye la realidad. Ahora, tenemos otro ingrediente, ¿no? Que necesitamos acabar de analizar, porque dime dónde está la realidad de Jesús, ¿no? La fisicalidad de Jesús. Todo La fisicalidad como su restos. La fisicalidad de Jesús. Todo te lo solucionan con 2 palabras, dogma de fe. No, pero con eso te lo solucionan porque te evitan que preguntes y que te cuestiones. No, pero ¿cuál es la fisicalidad? Demuéstrame la existencia. Los padres, ¿no? Claro. Sí, la iglesia, La hostia, todo el número de gente que está involucrada en el consenso, La cruz, la Biblia, la cruz, Todos los símbolos que... todos los símbolos. Es en el lugar en donde cobra existencia. De ahí el poder de la conversación. Los judíos tienen una consigna después del Holocausto, que es no olvidar. Mantener vivo el recuerdo. Y de no olvidar siguen buscando a los nazis. Bueno, Sí, hace poco lo agarraron a uno. así es, por ejemplo, como pasa de generación en generación en conversaciones el odio de grupos a otros Los grupos. capuletos. Hay gente que... Los árabes y los judíos, o sea, Claro, hay niños que ya palestinos. nacieron en eso y ya traen la realidad de que deben de odiar al de enfrente. Claro. Por lo que sucedió hace mucho tiempo. Cientos de años. O si no algunos, ¿no? Por lo menos aquí en la guerra del 66, por ejemplo, ¿no? Y hay generaciones que ya nacieron dentro de ese estado de guerra, ¿no? Bueno, pero eso ya es como palabras mayores. No ir muy lejos, simplemente cuando, por ejemplo, a alguien le cae mal a mi hermana, ya me cae mal a mí porque le cae mal a mi hermana, ¿no? No, y eso es lo peor, además. Además, ¿no? Y esa es la realidad. Y ya nomás lo ves y estás... Ajá. Ya a mí no me hizo nada. Pasas junto al... Y a ti no te hizo nada, ¿no? Pero ya la realidad ya ocurre de cierta manera, ¿no? Wow. Hey, bro. Está canijo, man. Ok, pues entonces empieza a ver el peso de la conversación al mismo tiempo. O sea, lo que esto nos podría ilustrar sería, bueno, pues entonces bien valdría la pena involucrarse en conversación y hacerse maestro en conversación, porque es a través de conversación que la conversación da realidad. Y por conversación no nada más me refiero al ruido, ¿no? Sino relacionarte con la vida como una conversación, ¿no? Y en esa conversación poder construir nuevas realidades. Al final de cuentas, mira lo que construye la realidad. Tienes 3 pruebas. Ahora, aquí tengo un pequeño problema que necesito resolver, por cierto. Es, si yo distingo, más bien, la parte irreal consiste en la confusión y superposición de lo que pasó con las historias. ¿Sí? ¿Entiendes? Entonces, si yo construyo un universo en donde puedo distinguir
lo que pasó. Distinto de esto, ¿qué sucede? Lo separa. Y se vuelve real. Y se vuelve real lo que pasó. real lo que pasó, pero ahora también esto cobra su realidad, porque tú y yo hemos vivido fantasías bien reales. ¿Como fantasías? Sí. Sí, yo vivimos nociones románticas bien reales, como nociones románticas. Sabemos que nos estamos haciendo ilusión. Sí. Y es una ilusión real. Como ilusión. No como realidad, sino como ilusión real. O armamos una historia bonita, ¿no? Y vivieron felices, ¿no? Y vas, el finalito van el rey, el príncipe y la princesa, nada más se ve el vestido así al final. Sí, así. Y van hacia su reino, ¿no? Y ahí al fondo están los borreguitos. Pero es una historia real. Es una historia. Entonces, en el momento en que distingues esto, entonces pasa a cobrar realidad. Entonces, ¿qué pasó con esta, no? ¿Sí? ¿Comprende? Bueno, pero entonces, sí, pero sí comprendes, una vez que lo sacamos de esa mezcolanza y de esa confusión, cada uno cobra su dimensión. Una cosa es lo que pasó, y a lo que pasó le atribuimos su prueba intermedia y su fisicalidad, y a lo que pasó le podemos dar realidad. Pero además, a las historias, nociones románticas, fantasías, dramas, dime si no tienen fisicalidad, tu drama. Tiene principio, pero no tiene fin. Bueno, porque te agarramos a la mitad, ¿no? Pero va a tener un fin. Sí, cuando tú quieras. No cuando te mueras. Ahora que si lo heredas, tendrá otra fisicalidad, ¿no? O alguien te lo compra, lo publican, hacen una película. No, es cierto, lo de las piernas es hereditario. Claro, pues sí, ¿no? Ahí viene pasando de pierna en pierna. Pero cobra, entonces estamos frente a un fenómeno así como, ups, es recuperarle su realidad a nuestras historias y devolverle su realidad a las fantasías, las nociones, no como malas, no, forman parte de una realidad cuando la distingues como historia, fantasía o drama, y tienen su propia realidad. Pero es cuando quitas el colapso de dominios, de dimensiones, de una cosa es lo que pasó y otra cosa es el drama que le agregas, como veías ayer del asunto, ¿no? En el ejercicio. Oh my God, que sí, güey. Sí, es como, pues sí. Una cosa es lo que pasó y otra es el drama, ¿no? Ahora, viví mi drama intensamente. Bueno, pues invierte tu energía en otra cosa, ¿no? O sea, no porque sea malo ni mucho menos, ¿no? Es recuperar, deja de vivir en la realidad del drama o en el colapso de una cosa es lo que pasó y otra cosa es el drama empalmado, ¿no? ¿Sí? Entonces, devuélvele su realidad a cada uno y recupera así como la distinción. Sí, está claro ahí, ¿no? Muy bien. Qué listos son ustedes. Ay, ¿ahora qué hacemos? O sea, que ahora después del ejercicio de ayer... ¿Qué haces con él?
necesitamos agregarle otro asunto. Okay. Después del ejercicio de ayer, pasamos de lo irreal a la realidad. Distinguimos que acá está lo que pasó y acá está nuestro drama. Sí. Y pasamos a la realidad. Rompimos un mundo irreal. Le devolvimos su dramatización, ¿no? ¿Y cómo? Bueno, pues me atreví a romperlo con un poco de humor, ¿no? Es porque hacerte ver la evidencia del drama es a través de humor. Es una de las mejores herramientas, decía por ahí un chamaco, Einstein. Decía, bueno, pues si no puedes ver las cosas, las peores cosas de la vida con humor, pues estás frito, ¿no? Entonces, en traerle humor, interrumpes el drama, ¿no? Y en interrumpir el drama, comienzas a considerar, distinguir, una cosa es lo que pasó y otra cosa es todo lo que le has construido, que le ha dado una realidad muy dramática. No porque esté mal, ¿no? Como drama, digo, ojalá y te lo compraran. Sí, véndelo, públicalo. Alejandro Fernández, uy, compraría todo. Porque es muy dramático. Para que fui a Televisa, me encontré a la productora, a la que le lleva todo a casos de la idea de la Silvia Pinal, ¿no? A Laura. Entonces estaba yo muy contenta, no, pues estoy en productores, estoy en un curso y estoy entendiendo, pues ya, dejar en paz lo que fui, no sé qué. Le digo, oye, tengo muchos casos con las obras de teatro, te voy a mandar, hay casos bien interesantes de jovencitos, de señoras, ¿no? Mándame, uy, no me dijo. ¿Qué te dije? ¿Cómo el mío? Pues sí, escríbeme todo esto que me estás diciendo. ¿Pero ahorita qué estás diciendo de la publicada? Móchate. Móchate. ¿Cómo paga el caso? No, y le pregunté porque sí me dejó así como me está acostumbrando a escribir. Pero bueno, suena interesante cuánto paga. Sí, a lo mejor ha sido tan dramático tu caso, y a lo mejor hasta lo publican. Y vende. La peor parte que he descubierto es... Ah, bueno. La peor parte que he descubierto es... Nadie lo compra, ¿eh? Porque todo el mundo tiene uno mejor, sí. Y esa es la parte difícil. Nadie compra. Porque todos tenemos uno. Sí. Y el nuestro es el mejor. Porque es el peor, ¿no? Es el más doloroso, el más dramático. Y en esa realidad, en efecto, vivimos. ¿Ok? Entonces, bien, ahora tenemos un nuevo ingrediente ahí, ¿no? Hasta parece competencia de quién sufre más. Sí, ¿no? Sí. Y además, como el consenso dice que tienes que estar sufriendo. Y si no... No eres normal. No eres normal, no. Es que hay también Violentas el acuerdo. Fíjate, eso de acuerdos, nunca han oído eso de todo el mundo tiene su cruz. Unas son de viga y otras son de palillo, pero todo el mundo tiene su cruz. No lo había oído. Así no lo había oído. Así es. O sea, Digo, es una sí, o sea, no puedes existir sin un ayer un policía caminó con una cruz para protestar. Sí, desde aquí. Sí, hizo una peregrinación. Hizo una peregrinación. Caminó por la cruz. Por vía de la cruz. No, hizo una peregrinación, pero es cada quien tenemos nuestra cruz. Sí. No, y además te dicen, abrázalo con amor. Porque la cruz que te tocó. Pero ve la realidad que construyes, ¿no? Y además hay de ti si no la abrazas, entonces ahí andas tú divirtiéndote, pero abrazado a la cruz. Y para quedar bien con el consenso y con el acuerdo, entonces haces tu desmadre de noche y a oscuras, ¿no? En la mañana sales de Beato González. Sí, no, es como... No, es como... Ok.
Entonces, pero entonces esa es la realidad en la que vivimos. Y en el consenso, más realidad cobra esto. Y es contra lo que te estás continuamente confrontando, no es contra las personas o contra las cosas, es contra las redes de conversaciones que ya están conflagradas, configuradas, conglomeradas, que impiden el desenvolvimiento de otras conversaciones. De ahí lo que interesa es la persistencia. ¿De qué? De puntos de vista. Porque, ¿qué pasaría si soltaras tu punto de vista? ¿Qué pasaría? Piensa. Bueno, si lo sueltas, te puedes puedes construir uno que te dé poder a ti. Pero entonces, ¿qué pasaría contigo? Ya no serías lo que tú dices que eres. Se llama morir. No, mueres a la vida que has venido viviendo. A lo mejor eso era lo que nos quería decir el chavo de hace 2000 años. Se necesita morir para nacer, ¿no? Y se lo tomaban muy a pecho. Y se la tomaban muy a pecho. A lo mejor morir, si lo tomamos en un sentido metafórico, es morir a quien soy para nacer a una nueva conversación. Sí, porque por ejemplo yo me enfrenté a la dificultad de decir, es quien yo soy, la posibilidad de irme, y dije, bueno, la otra opción es, si no fuera yo mi fórmula ganadora, y me quedé soy. O sea, se no soy yo. De repente dije, Es que cuando no es que no soy la fórmula de nada se chanta. Sí. Entonces, si no fuera, y si no qué. Sí, me quedé así como que. Y ya entonces, pues ya empecé de bueno, entonces ya tendría libertad de. Pero primero me costó muchísimo trabajo de decir que si no fuera como soy. Sí. ¿Quién sería? No sería. Esa sería la primera respuesta, ¿no? Si no fuera como soy, no sería. Es que llegar a no sería. Sí. Pero mientras atraviesas ese procesito, en ese momentito dices, No sería. y si no soy ¿quién? Es como negarte. Sí, es como desaparecer. Es como desaparecer. Wow. Esa sí me gustó. Porque entonces puedes crearte y aparecer. Pero para aceptar que o sea, llegar al punto de decir, entonces, ¿qué soy? Entonces no soy. O a lo mejor la pregunta es, entonces, ¿quién soy? Más que qué soy. Porque qué soy es un poco de choice. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Y vales en conjunto como $3.14. Si es que ya les preocupa. No vales madre. $3.14. Todos los componentes que te configuran, que te componen. ¿Pero el tipo de cambio de cuál? Sí, el tipo de... No, actual. Entonces, despreocúpate por ese lado. Pues, ¿quién eres? Pero entonces, ¿quién eres? La pregunta entonces se torna interesante. ¿Y quién eres hasta ahorita? Es el que te has considerado ser, que ha venido haciéndose o configurándose a partir de un conglomerado de interpretaciones de una realidad que genera dolor, sufrimiento, espasmo. Aún atravesando los momentos felices, es importante que notes que no son los predominantes.
Es decir, no estoy negándolos, ¿no? No es que no los ponga, ¿no? Pero aún los momentos felices no están presentes, porque lo que se genera es el dolor de su ausencia. Una vez que los viviste, dices, y ya no estoy allá. Entonces dejas de estar hoy y lo que se genera es un momento de ausencia, ¿no? De falta de. ¿Ok? Entonces va a empezar a poner más interesante esto. Órale. Bueno, luego lo atendemos. Entonces necesitamos no, pues una vez más. Dice el Manuel que lo atienda de una vez. Entonces vamos a entrar en este asunto de la prueba última. Póngame una luz, ¿no? A ver. Quiero que vean esta, para que vean qué da la realidad. It looks like a paradise, but it is in fact the most treacherous desert in the world, the Kalahari. After the short rainy season, there are many water holes, and even rivers. But after a few weeks, the water sinks away into the deep Kalahari sand. The water holes dry up, and the rivers start flowing. The grass fades to a beautiful blonde color that offers excellent grazing to the animals. But for the next 9 months, están las cosas. Ok. Entonces, ¿qué cayó del cielo? Algo cayó del cielo. ¿Qué? Una botella de coca. Un objeto de vidrio hueco. Una cosa maligna. Una botella. Un objeto. Todo eso y más. Entonces, ¿qué cayó? Una posibilidad. No, para ellos era algo desconocido. Algo que mandaban los dioses. Algo sagrado, algo que mandaban los dioses. Sí, bueno, pero entonces, ¿qué cayó? O sea, la pregunta es un poquito más refinada, ¿no? Si puedo oír lo que ellos dijeron, ¿no? Pero al mismo tiempo lo que estamos cuestionando es este asunto de realidad. ¿Qué origina la realidad? Que yo se salía de su realidad. No, entró en su realidad rápidamente. Es que era agua dura, muy fuerte. Se rápidamente la construyeron. La desarmonía en el dolor. Pero entonces, ¿qué cayó del cielo? No cayó la desarmonía. ¿Cayó algo para hacer música? La irrealidad. No, ¿En qué no, contexto? La descalabrada no es muy real, ¿no? Es que ¿qué cayó en qué contexto? Que cayó en cualquier contexto. Precisamente por eso la pregunta es tan rigurosa, ¿no? ¿Qué cayó del cielo? Lo que ellos quieran. No cayó lo que ellos querían. No. Como ellos quisieran usar. Una nueva posibilidad. Está cercano a una nueva posibilidad, pero no es. Al final de cuentas, lo único que cayó fue una conversación. Que no es nada en sí, más que la conversación en la que la metieron, porque al principio fue un regalo de los dioses. Después se convirtió en un instrumento útil. Después en algo maligno. Después en algo maligno. Y después hay que ir a devolverlo. Porque es motivo de desarmonía, dolor, sufrimiento, vergüenza.
Ahora, todas esas posibilidades, ¿dónde se dan? En conversación. En realidad no cayó una botella de Coca-Cola. Cayó una botella de Coca-Cola para ti, para mí, acá de este lado, ¿no? De este lado del océano, pues, ¿no? O de este lado del desierto. Pero para ellos no existe botella de Coca-Cola. Agua dura. Agua dura. O objeto maligno, o objeto útil. Una conversación fue lo que cayó. Exacto. Y lo que le da ser, y lo que le da realidad y existencia a la conversación es ¿qué? Lo que da existencia a la conversación. Lo que pasa, Que ellos hablan de eso. ¿Otras conversaciones? Entonces, ¿cómo se llaman todas esas otras conversaciones ya aglomeradas? La realidad. No, eso es lo que construyen. Y cómo se organizan es en acuerdos. Pero, ¿cómo se llama todo ese conjunto? Las redes de conversaciones. ¿Qué la constituye? ¿Cuál es la fibra? La comunicación. El lenguaje. Sí. Y ahí es donde tú y yo vivimos. Es donde construimos nuestras realidades. Entonces, tengo que aclarar un siguiente punto aquí. Tengo ahora otros dos ingredientes que definir o que discutir. Sí es claro lo del lenguaje, ¿verdad? Sí. Es en el lenguaje, no como el idioma nada más, ¿no? Sino el lenguaje. Gracias al lenguaje ocurre el mundo. No importa qué lenguaje. Sí, no importa cuál sea el lenguaje, no habría mundo si no hay lenguaje. Y bueno, ellos construyen su mundo en función de las distinciones, ¿no? En las que ellos viven. Pero esas distinciones en las que ellos viven están dadas por el lenguaje. Muchas, pocas, regulares. No me acuerdo quién le decía, al menos tienen más distinciones que yo para vivir en el desierto. Sí. O sea, yo no duraría mucho ahí. Gracias a las distinciones, ellos garantizan su sobrevivencia. Claro, me los traigo aquí, los dejo en el zócalo y son como venados, ¿no? No duran mucho, ¿no? Entonces, distinciones no son ni buenas ni malas, dan y garantizan una relación con un ocurrir, con un mundo. Entonces, necesitamos hacer una nueva cirugía aquí, ¿ok? Si queremos dejar esto, vamos a dejarlo en un solo lugar. Sí está claro que esto se vuelve también un asunto real, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ok, si podemos reconocer esta realidad, entonces, ¿en qué consiste crear esa realidad? Bueno, consiste en distinguir lo que pasó como diferente de la historia, y eso le recupera realidad. ¿Sí está claro? Pero una vez distinguido que son dos terrenos distintos, entonces le damos realidad, ¿sí? Ahora quiero incorporar dos elementos nuevos. Los elementos nuevos son los siguientes. Ok, aquí acuerdo y desacuerdo. Entonces, si yo invento, surge en el lenguaje y es independiente del lenguaje, ¿dónde pondría que algo es independiente del lenguaje
o que surge en el lenguaje. ¿Dónde pondría, a qué pizarrón le asignaría el título independiente del lenguaje o que surge en el lenguaje? De estos dos. Allá independiente del lenguaje. Acá independiente del lenguaje y acá surge en el lenguaje. Entonces digamos que acá independiente del lenguaje y acá y en el otro surge en el lenguaje, ¿verdad? Es lo que llamo yo el paso de la muerte. Esto es independiente del lenguaje. Lo que pasó, O esto surge en el lenguaje. Entonces lo que pasó es, y este surge en el lenguaje, ¿verdad? Surge en el lenguaje. A ver, ¿quiénes dicen que sí, quiénes dicen que no y por qué? Yo pongo los dos allá. ¿Por qué? A ver. Porque empiezas a hablar algo independiente del lenguaje y en cuanto lo empiezas a hablar, lo empiezas a incorporar al lenguaje. Entonces ya lo estás pasando todo. Ah, ok. Para que hubiera una historia necesita surgir de un lenguaje. Ajá, para contar la historia. Para contar esa historia y ver qué pasó. Entonces, esto es como mentira. Entonces de este lado pongo surge en el lenguaje y de este lado pongo entonces No. independiente del lenguaje. aquel se forma tal vez con el lenguaje que entró en tu cabeza. Ella, pero después es trabajado por tu cabeza independiente de los demás lenguajes, o no, más bien independiente de las demás conversaciones. Entonces ya se vuelve independiente del lenguaje. Pero entonces hay